Olá, les saludo com a paz do Senhor. Como estão? Espero que bendecidos. Estamos com muita alegria de volta para dar seguimento ao estudo Carta a los Romanos e já adentramos em la parte de número 62. Paz del Senhor, Pastor Osvaldo. Paz del Señor, Pastora Marcia. Sí, este es el programa número 62, 62º programa que tenemos el comentario en lo que intentamos hacer versículo por versículo de la carta del apóstol Pablo a los romanos, con la idea de facilitar al oyente, al que sigue nuestros programas y a las iglesias que usan como herramienta de mesa redonda, ¿verdad? O una mesa de discusión o de cambio de pareceres, ¿verdad? Y aquí estamos felices de poder llegar hasta este punto en esta travesía que se inició ya hace un poquito más de un año, Pastora Marcia, porque venimos semanalmente grabando los programas y entonces aquí estamos en el capítulo, hoy creo 16, para ir comentando y dialogando un poco con el apóstol Pablo, con este escrito maravilloso que nos dejó en las Sagradas Escrituras, que nosotros los cristianos lo creemos como inspirado por el Espíritu Santo. Así mismo, pastor. Y sabe que nuestro amigo Facebook nos dice, nos comunica, ¿verdad?, que este mes de abril completamos 2 años que estamos trayendo este material para la facilitación del público. Yo pensé que 1 año, 2 años. 2, qué ya. Bueno. Sí. Entonces hay que estar en los medios para que de repente se vuelven como una ayuda a memoria, como se dice, y es muy importante. Toda herramienta bien utilizada siempre será un canal de bendición, y hoy las plataformas digitales son de fácil acceso y acerca mucho la lejanía, como se dice. Entonces agradecemos a Dios por ello. Entonces 2 años no ha sido fácil porque tenemos que hacer el tiempo, preparar los estudios, leer varios materiales como siempre presentamos. Así es, Pastora Marcia. Bueno, y hablando de facilitación y carta a los romanos, dejando, ¿verdad?, para nuestro público que tenemos disponibles estos materiales divididos en partes para mejor comprensión. Y digo ahora, para que la gente nueva que va acompañando de a poco, los que van adentrando, que tenemos disponible en Facebook, Asamblea de Dios Paraguay Oficial, también en el canal de YouTube, Estudio 7 ADP. Todo parte por parte, y este también que luego vamos a estar proveyendo la forma de llegar a la plataforma con el capítulo de número 16. Está muy bien. Y allí pueden encontrar todos los estudios. Hoy justamente una persona me habló, me dice, ¿cómo puedo conseguir? Tenía todos los 60 estudios guardados en línea en mi teléfono. No, pero ahí están todas las plataformas. Es muy sencillo actualmente. Y también cualquiera puede entrar en cualquier capítulo, solamente encontrar, si quieren, el capítulo 7, capítulo 6, cualquiera sea, allí están las plataformas en un seguimiento cronológico del 1 al 61, que va del capítulo 1 hasta el 15, que es lo que hemos comentado hasta este momento. Y cada capítulo está más apasionante. Ahora tenemos una nueva forma de decirlo que nos comentó Fabrício en la escuela bíblica, que está más apasionante que un viaje a la luna. Imagínate. Con tal que no nos volvamos lunáticos, está todo bien. Entonces, no. Acá en el Paraguay, a la luna nueva le respeta mucho la gente antigua. También Yacira, a veces ya dice, seguramente que es luna nueva, o que parece que uno le varía un poco. Ahora, si de repente sentí que te sale pelo, es porque es luna llena. Misericordia. Vamos a entrar a la carta a los romanos, que está más interesante. Más apasionante. Más apasionante. Llegamos, pastora, acá segundo, ¿verdad?, los materiales que tenemos en las manos, sí, el capítulo 16 de Carta a los Romanos. Sí. ¿Y puedo dar lectura? Sí, claro. Versículo 1 y versículo 2 para hilar el pensamiento que está escrito del apóstolo Pablo. Os recomiendo además nuestra hermana Febe,
la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Bueno, pastor, acá nosotros vamos a entrar en un tema bastante agradable. ¿Quién es Febe? ¿Y puede una mujer ser diaconisa o ejercer el ministerio? Muy bien. Interesante porque comienza Pablo mencionando a una diaconisa y una mujer, Febe. Y antes de continuar, Pastora Marcia, quiero mostrar algunos libros. Vieron que en casi cada programa traemos y ponemos los libros que la gente pueda leerlos. Y aquí tengo uno, dice que clave mujer. ¿Qué esperamos de la iglesia? La respuesta de 30 mujeres. Este dice mujeres que se atrevieron, este libro. Este es mujeres y sectas ayer y hoy. Este es en Latinoamérica en búsqueda de su identidad, la mujer. De esta colección hay más, Pastora Marcia, no son solamente eso. Y también tengo acá esta mujer, Olga Ruiz, Las aguas amargas de la mujer, que es un comentario del Antiguo Testamento, de los celos. Y está escrito en hebreo y en castellano, que escribe una mujer. También este es de Olga Ruiz, y este es el tratado rabínico sobre las mujeres, porque mucha gente piensa que a los judíos no les interesaban esas cosas. Y este es el Midrash Koheleth Raab, las vanidades del mundo. Y este es María del Carmen Motos López, que es una española que también escribe en hebreo y también escribe en castellano. Y este es uno de Darrell Miller, de la Cosmovisión Bíblica, que trata muchos ejemplos que presentan la opresión de la mujer, pobreza y desarrollo. Entonces, estos libros sería muy bueno poder leerlos, acompañarlos, porque son de una calidad bastante interesante para dialogar un poco sobre el tema de la mujer, ¿verdad? Aquí como surge esta primera pregunta que viene en esta ocasión, que me dijiste es ¿quién es Febe, verdad? Sí. Y si una mujer puede ejercer el ministerio, esa es la pregunta, ¿verdad? Así mismo. Muy bien, la mayoría, antes de entrar directamente a tu pregunta, Pastora Marcia, para dar una introducción a Romanos 16, no sé cuánto tiempo, cuánto programa nos va a llevar, porque llegamos a la etapa final. La mayoría de los exégetas o los estudiosos bíblicos dicen que este capítulo 16 es un añadido posterior. ¿Qué significa eso? Estamos hablando hipotéticamente, no haciendo juicios de valores, porque el estudioso y el académico va a encontrar muchas herramientas en eso, pero no se quiere lastimar ni forzar la fe de nadie, y tampoco altera absolutamente la palabra de Dios, ni siquiera la inspiración del Espíritu Santo. Pero muchos piensan que Romanos terminó aquí y el Dios de paz sea con todos vosotros, amén, con el shalom. Pero ahí aparece este capítulo 16. Sam y Liesman dicen que esta comunidad del capítulo 16 era la comunidad de Éfeso. Bueno, estamos hablando de algunos teólogos, exégetas y comentaristas, porque tenemos que abrir nosotros el abanico y la pantalla, y no podemos como un embudo, como esta gente que hablan de la perspectiva y del enfoque. La perspectiva puede mirar algo desde muchos puntos de vista, pero enfocarse es como un binocular de mirar solamente por un ojo, como se dice, como por un embudo. Y bueno, aquí, si una mujer puede ser una diaconisa, Pablo dice que sí. Ahora, muchos dirán en qué sentido, ¿verdad? Pablo menciona aquí, Pastora Marcia, a unas 35 personas, menciona 35 nombres de personas. Y aquí, al comienzo, se menciona a Febe, que es una hermana con ministerio diaconal. Entonces, pero
en este aspecto, Carvar, que este libro que está acá, de Carta a los Romanos, dice que se ha insertado en forma inadvertida en la Carta a los Romanos. Pero los estudiosos hoy van a advertir no solamente esto, sino que muchos otros textos del Nuevo Testamento. La gente que estudia las estructuras lingüísticas, formales, en fin, todas esas cosas. Y sin obviar con eso, indudablemente, lo que dijimos, la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, un hombre entre los padres de la iglesia, por decirlo así, Pastora Marcia, Juan Crisóstomo, dijo: muchos se apresuran a saltear rápidamente esta parte de la epístola como superflua. Sin embargo, añadió Juan Crisóstomo, las personas que funden oro tienen sumo cuidado hasta de los fragmentos más pequeños. Entonces Juan Crisóstomo dice que esta parte la gente lo lee de pasada, pero el que busca oro, que va derritiendo, no deja pasar ningún minúsculo metal, porque allí puede encontrar el tesoro en la cual está en búsqueda. Entonces es muy importante eso, porque yo la otra vez miré un programa nuestro y veo de repente que uno en la prisa a veces se le pasa. Por ejemplo, las zorras pequeñas, yo dije en Eclesiastés, pero está en Cantares. Pero es Salomón, la idea es esa, ¿verdad? Y en otra ocasión dije que el dinero, la moneda como tal, es un legado judío y es un legado griego. O sea que de repente pasa. Y Juan Crisóstomo dice que este capítulo 16 tiene muchas cosas, mucho oro que no puedes pasar desapercibido. Uno de ellos ya comenzamos. Una diaconisa, Febe. A la gente hasta no le incomoda en la iglesia que una mujer sea una diaconisa, pero cuando se trata del sacerdocio, del pastorado, allí se tropieza mucha gente y hay diversidad de opiniones. Pero como queremos intentar la exégesis hasta donde nos alcance, lo que queremos saber qué es lo que dice la Biblia. En ese entendido, a veces las traducciones tienen sus limitaciones y en un caso más dificultoso es cuando se traduce del latín, de la Vulgata latina. Es decir, obviar el griego del Nuevo Testamento, allí ya nos va a ocasionar una dificultad. En el programa anterior yo cité que alguien dijo una cosa muy importante sobre Romanos 16. Y ese es Emil Brunner. Emil Brunner llegó a decir que es uno de los capítulos más instructivos de todo el Nuevo Testamento. Llegó a decir Emil Brunner que este es uno de los capítulos más importantes del Nuevo Testamento. Y eso es muy importante de mirar. Es como la genealogía, Pastora Marcia, por ejemplo, 13 capítulos en Crónicas. Hay gente que no quiere leer y pasa ahí. Igual te dice que leyó toda la Biblia, pero no lee esa parte. Otros han tratado esa hipótesis de que Febe haya sido la mujer que tal vez haya tenido un viaje para ir a Roma y que fue la portadora de la carta y que por eso se le llama diaconisa o servidora. Pero a veces cuando los teólogos hablan así, tal vez a lo mejor se cree, se parte una hipótesis con un fundamento sobre arena, ¿verdad? Es muy difícil de sostener. O gente con problemas judiciales antiguamente que tenían pleito y llevaban una carta de recomendación. Entonces, la denominación a la cual nosotros pertenecemos, la Asamblea de Dios Paraguaya, usufructúa hasta el día de hoy las cartas. Es decir, que aquí hay ciudades alejadas, un hermano que viene de Concepción, de Pedro Juan, de Ciudad del Este o de cualquier lado, de San Pedro, Santa Rosa, Encarnación, cualquier punto, y viene a trasladarse hacia acá, quedarse un tiempo o definitivo, trae una carta de recomendación de su iglesia local firmado con su pastor. Entonces,
En la antigüedad esto era para paliar un poco en el derecho romano que alguien le daba una recomendación por la causa que iba a tratar. Y estas cartas eran muy comunes en la antigüedad. Era además una forma de protección contra los charlatanes y los falsos, que es lo que hasta ahora nos sirve a nosotros, porque de repente hoy se ha mimetizado mucha gente como cristiano y te golpea la puerta y te dice: yo soy apóstol transatlántico, otro intergaláctico, yo soy esto, aquello, pero no tiene una documentación, uno no ve documento y es muy difícil a veces, pero si trae una documentación autenticada, sellada, es más fácil comunicarse y que te dé referencia. Por eso Pablo dice aquí de Febe que lo recibáis en el Señor, como es digno de los santos, que le ayudéis. Lo que hablamos aquí es la cuestión legal. Algunos apelan que este es un contexto de una parte legal. Pero aquí dice Pablo, agrega una cosa que no es solo por una cuestión judicial, sino que dice, ha ayudado a muchos hermanos. O sea, no es por el hecho de transportar la carta o por un problema judicial, sino que Pablo atestigua de ella que ella ha servido a las hermanas. Entonces, la siembra y la cosecha es una regla inapelable de la vida. Lo que uno siembra va a cosechar. Y Juan Crisóstomo, el que citamos anteriormente acerca del oro, él dice que Pablo le llama nuestra hermana. Lo vincula desde el concepto de la fe. Dice Febe, nuestra hermana Febe. Entonces que ella agrega que es diaconisa. Y entonces dice que ella es de la iglesia de Cencrea, que es un puerto marítimo muy cerca ahí de Corinto, pastora Marcia, en el Golfo Sarónico estaba Cencrea. Diaconisa no solo mucho más natural en el sentido que lo entendemos hoy, sino como virtualmente acertado. O sea que no tenemos una herramienta para dudar de lo natural, de lo virtualmente acertado de Febe, para decir, ella ejercía el ministerio diaconal en la iglesia. Como el capítulo 6, los apóstoles escogieron, fueron todos varones, indudablemente, tenían sus cualidades, pero aquí ya se habla de una mujer. Y aún más dice Pablo que ella ha ayudado a muchas personas. Eso incluye al apóstol Pablo. Y la palabra griega que se usa, pastora Marcia, es prostatés. Evidentemente una mujer de medios, una mujer que tenía recursos, que había usado sus recursos para ayudar a la iglesia. Entonces, ese elemento que nos da el idioma griego es muy importante. No nos olvidemos que los diáconos era para la atención de las viudas, de los pobres. Es decir, el servicio de misericordia hacia los pobres. Como encontramos en Hechos 16:15. No sé si quiere leerle a Lidia, que ella también era la primera mujer que se encontró ahí en Europa, ¿verdad? 16:15. De Hechos, ¿no? Sí. E quando foi bautizada e sua família, nos rogou dizendo: se habéis juzgado que eu sea fiel al Senhor, entrá em mi casa e posad, e nos obligó a quedarnos. Sí, entrá en mi casa y posad. O sea, una mujer con recursos, Lidia, y probablemente Febe era de la misma condición también. Y bueno, por lo menos eso es lo que podemos responder, que en breves palabras lo que decimos, que Febe era una mujer que tenía un ministerio y que era diaconisa, totalmente reconocido por el apóstol Pablo, bajo la inspiración de la Escritura sobre la base del Espíritu Santo, que es muy importante. Muy bien. Bueno, para seguir, ¿verdad?, este pensamiento paulino, podemos leerlo del versículo 3 hasta el versículo 16. Sí. Bueno, sigue los saludos. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús,
que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acadia para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Acá los saludos, ¿verdad? Nombre difícil tienen los santos. Imagínate poner nombre de nuestros hijos. Hay uno que yo pensé que voy a decir como el Petrobras, pero es Patrobas. Casi, casi. El Brasil. Ay, Dios. Bueno, pastor. Sí. ¿Podemos ir desentrañando brevemente ese pasaje? Sí. Y si hubiera más necesidad de más tiempo, alguno de ellos, ¿verdad? Y algunos versículos más en específico. Sí, podemos ir porque este es el saludo amplio que dijimos que Pablo en estas 35 personas menciona en este capítulo 16, ¿verdad? Y miremos a alguno. Comenzamos. Dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. El versículo 3. Sí. Muchos dicen Aquila y Priscila, pero la Biblia dice Priscila y Aquila. Son los primeros de una larga lista que da el apóstol Pablo, a quienes Pablo saluda, ¿verdad? A los primeros a quienes saluda. Y eso es muy importante. Esta pareja Pablo le conoció en Corinto. Puede leer los 18:2 de Hechos, en donde probablemente ellos hayan sido expulsados de Roma y que trajeron la noticia de la iglesia allá por el emperador Claudio. 18:2. 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Sí, manteniendo ahí mismo, porque una cosa importante, esta pareja siempre es mencionada juntos, nunca en forma separada, pero siempre se menciona Priscila y Aquila. El versículo 26 va a decir otra vez la misma cosa, el capítulo 18. 26. Sí. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente en el camino de Dios. O sea que estamos aquí ante una mujer que corrigió a un hombre llamado Apolo, ¿verdad? Una persona muy especial. Primera a los Corintios, el capítulo 16, el versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan.
Aquila y Priscila. Ahí se interpuso, pero es por la traducción, ¿verdad? Porque siempre están juntos. Y 2 Timoteo 4:19. 2 Timoteo, que Pablo siempre habla Priscila y Aquila. 4:19. Saluda a Priscila y Aquila. Sí, Priscila y Aquila. Y a la casa de Onesíforo. Onesíforo, sí. Entonces, siempre aparecen juntos. Dice que ellos fueron expulsados de Roma cuando se les expulsó a los judíos. Eso nos da la pauta que eran judíos. Y indudablemente con esa perspectiva de un israelita, Priscila tiene que ser judío también. Y no olvidarse nada la pregunta que instruyeron a Apolo. Que Apolo era un hombre poderoso en palabra, en denuedo, que discutía abiertamente. Pero había ciertas cosas que no estaban en la, llamémosle así como dice la gente, en la sana doctrina, en el verdadero evangelio, por usar un nombre, porque no hay un evangelio no verdadero, o eso no es verdad, pero para entenderlo decimos de esa manera. Y dice que en el camino de Dios, y Pablo dice de ellos, mis colaboradores sunergos en el griego, sugiere la actividad física y de responsabilidad. Aquí Pablo dice de ellos colaboradores y se usa la palabra sunergos, que implica la parte de la actividad física y de responsabilidad, es decir, del esfuerzo, de lo que no hay la mínima duda que trabajaron con Pablo en la obra misionera. Y aquí se hace necesario la misión transcultural, Pastora Marcia. Quisiera decirte algunas cosas, pero podés interrumpirme, cualquier cosa para aclarar un poco y hablar un poco de esa misión transcultural. Porque ellos eran judíos, vivieron en Roma, fueron expulsados por el emperador Claudio, vinieron a Corintio, que es un lugar griego. De Corinto ellos pasaron a Éfeso y ahora reciben un saludo en esta carta que se acuerdan de ellos, saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores. Entonces, indudablemente como judío convertido, ya no en esa búsqueda que todas las naciones vengan a Jerusalén a adorar, sino que ahora desde Jerusalén salieron los discípulos para llevar el evangelio al mundo. Ahora ellos tenían que aprender también ese ministerio transcultural. Y hablemos un poquito de eso. Hay un lindo libro de Don Richardson que se llama Hijo de Paz y el Factor Melquisedec. Señores de la Tierra también es un lindo libro. O sea que hay bastante material. Aquí hay un libro que se llama Los ayoreos de nuestros vecinos. Y son libros transculturales, porque lo transcultural no necesita hoy día por el sentido que nosotros tenemos de los países, porque dentro de un país también conviven muchas culturas. Imagina el Brasil del norte con Río de Janeiro del sur, son pueblos que a veces son del mismo país, pero totalmente antagónicos en costumbre, en forma, en maneras de hablar, en su comida, en su gusto, en fin, y mucho más cuando otro habla otro idioma y todas esas cosas. Entonces, el misionero a veces le cuesta mucho sacar el evangelio como planta y llevar y plantar lo otro, porque siempre quiere llevar con la maceta, lo que acá se llama la plantera, llevar con su tierra, con todo, y a veces ese no es el evangelio, es el aditamento donde esa buena semilla floreció. Y hay un escritor, Marcia, que se llama Richard Niebuhr, y él escribe algunas posiciones en ese momento. Por ejemplo, Cristo contra la cultura, porque hay gente que lo ve así. Cristo es la única autoridad y se deben rechazar los reclamos de la cultura. Ese es el choque cultural que tiene todo misionero, que hoy día hay todo un campo, todas escuelas de preparación en ese mundo.
Pero antiguamente, ¿verdad? Ellos salían, no tenían esa escuela, salvo de lo que el Espíritu Santo los guiaba. Entonces Richard Niebuhr habla como un primer punto, Cristo contra la cultura. Después habla del Cristo de la cultura. El sistema cristiano no es distinto al de la cultura en su clase, sino en calidad. Y debe seleccionarse la mejor cultura para conformarse al de Cristo. Entonces este es Cristo de la cultura, que no es eso también el Cristo que tal vez prediquemos. Hay otro que es Cristo sobre la cultura. La recepción de la gracia perfecciona y completa la cultura, aunque no hay una cultura nivelada o una línea continua entre ellos. Eso es lo que dice Richard Niebuhr. El cuarto sería, Pastora Marcia, Cristo y la cultura en paradoja. En paradoja, ambos son autoridades y debe ser obedecida. De repente alguien te dice acá, muchos ya te habrá dicho, yo soy paraguayo. Y entonces es como si fuera, ¿cuál es el problema, verdad? Y entonces está en paradoja. Por lo tanto, el creyente vive con esta tensión. De repente, por un lado le estira la cultura y por otro lado le estira Cristo, por decirlo. En sociedades donde el consumo del alcohol, por ejemplo, es común a la cultura y se va a un abstemio, ¿cómo vive esa tensión, esa paradoja? Y va a querer convertirle a la gente para dejar todo porque él vino desde su cultura. Entonces no sé si el problema es la cultura de la gente o el misionero que transportó la maceta de su cultura. Entonces todo eso hay que analizarlo. Y Pablo era un transcultural tremendo, como se. Y que primera a los Corintios capítulo 9, versículo 19 al 23, Pablo habló muchísimo de eso, pero no es nuestro tema Corintios ni nada por el estilo, pero para mencionar. Cristo en la quinta posición es el transformador de la cultura. La cultura refleja el estado caído de las personas, que el mundo está en pecado. En Cristo las personas redimidas son lo que de esa cultura caída o de esa condición caída del ser humano se han redimido. Y la cultura puede ser renovada para que glorifique a Dios y promueva los propósitos divinos. Por hablar de una exageración, los caníbales, por decirlo, ellos tienen esa inclinación natural de su cultura, pero en la conversión lo abandonan. Ahora, de todo esto que hablamos, Pastora Marcia, hablemosle un poquitito de una manera más entendible. El tipo 1, por decirlo, Cristo contra la cultura, son los cristianos radicales, que no quiere saber que solo la espiritualidad, como otrora, ¿verdad? Que venía un evangelio principalmente en la época de la Guerra Fría, de la Guerra Sucia, y todos los materiales venían del norte. Entonces un cristiano no podía practicar deporte, ir al teatro, al cine, escuchar música mundana, cierto tipo de vestimenta no puede tener, ciertas cosas. Sí, una serie de reglas de cristianos radicales. O llamémosle así como hoy dicen, muy pegado a la ley, lo que le llaman la legalista. Y allí está, por ejemplo, Primera de Juan, el escritor de Primera de Juan. Tertuliano era uno de ellos, por eso le atrajo mucho un señor en su época y él se volvió hacia allí. Él, que probablemente es la primera persona que usó la palabra Trinidad. Y Tolstoy también, León Tolstoy, también eran cristianos radicales. Pero miremos el tipo cuarto, que es el Cristo y la cultura en paradoja, casi el quinto que citamos allí. Allí estamos hablando de gente dualista, el bien y el mal, la oscuridad y la luz, el día y la noche, todo es dual. Por un lado soy carnal, por otro lado soy espiritual. Por un lado soy cuerpo, por otro lado soy espíritu. Entonces encontramos al apóstol Pablo en esa condición muy dualista, y a Lutero también, el que hizo la reforma protestante de 1517, el 31 de octubre. Y el tipo quinto, llamémosle así, Cristo transformador de la cultura, son los conversionistas. Estamos hablando, por ejemplo, del Evangelio de Juan el escritor del Evangelio, San Agustín, por ejemplo, John Frederick Denison,
Maurice, él era también conversionista. Este es un teólogo inglés, venerado como santo en la comunión anglicana. Y la fecha de este santo es el 1 de abril, como es el servidor que te habla, Marcia. Y en tipo 3, Cristo sobre la cultura. Cristo sobre la cultura. Son lo que se le llama los sintetistas. Es decir, Clemente de Alejandría, Tomás de Aquino, tenían esa tendencia. Y el tipo segundo, Cristo de la cultura, que de la cultura sale un Cristo, entonces estos son los cristianos culturales. Es decir, que estamos hablando de gnósticos, de Abelardo, de Albrecht Richter, alemán protestante que escribió la teología de los valores morales. Entonces, estos son los que se nos presentan en ese mundo, Pastora Marcia. Muy bien. Y vamos a mirar un poquitito el versículo 4 por ahí de ese entrega. ¿Puedes leer un poco otra vez el 4, Pastor? El 4. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y ese es el aspecto que no nos recordamos de Priscila y Aquila, no sabemos en realidad. Pero Pablo dice que apeligraron al pellejo, como dicen los argentinos, por él. Y expusieron su vida por mí, dice. Y ese es uno de los signos y síntomas de un cristianismo verdadero. En primera de Juan dice que si hubiera necesario dar la vida por los hermanos, hay que hacerlo. Y tal vez se refiere a lo ocurrido, suponemos, ¿verdad? De Hechos 19, cuando hubo aquel tumulto que por 2 horas gritaron y dijeron, grande es Diana de los Efesios. Y dice que Pablo quería salir a ellos, pero los hermanos no le permitieron. Y probablemente allí, a pesar de que Pablo estuvo en mucha camorra, en mucho tumulto, pero la idea griega es que expusieron la vida de ella, pusieron en peligro Priscila y Aquila su vida en pro del apóstol Pablo como un signo capital del cristianismo. Y en ese entendido, Pablo sabe capitalizar lo bueno y es agradecido a esta pareja porque son personas muy apreciadas para él, Priscila y Aquila. Y dice aquí el 5, Pastora Marcia. Saludad también a la iglesia de su casa. O sea, la iglesia de la casa de Priscila y Aquila, ¿verdad? Quiere decir que tenemos que entender que la iglesia de su casa indica el culto neotestamentario, el culto del Nuevo Testamento alrededor de la mesa. Recordemos, Pastora Marcia, que la iglesia primitiva no tenía un templo, así como donde nosotros estamos grabando este programa. Eran las casas y allí todo se hacía alrededor de la mesa. Entonces, los templos vendrían mucho más adelante, ya en el siglo IV, cuando Constantino saca el decreto de tolerancia de Milán, y la iglesia tendría muchos problemas con el paganismo porque se tomaría y se copiaría esos templos. Ahora bien, dice en las casas. Ahora acá aparece una persona que se llama Epeneto. No tiene el acento, ¿verdad? Epeneto para decirlo. Epeneto, ¿verdad? Epeneto. Entonces, dice el primer convertido. Amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Y los mejores manuscritos dicen que Epeneto era de Asia y no de Acaya. Pero dejémoslo así, no en la controversia, no que no importa si se haya convertido en Asia Menor o en el cercano Oriente o se haya convertido en Europa, eso no importa mucho, pero los mejores manuscritos dicen que era el primer fruto allí en Asia. Y después dice el versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Sí, María es un nombre muy común en la iglesia. Disculpe, en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y
El texto griego aquí que dice que ha trabajado mucho, el texto griego sugiere que se ha esforzado hasta agotarse. Alguien que mojó la camiseta. Entonces allí aparece esta mujer, María. Es interesante que el esfuerzo en la obra del Señor en pro del reino de Dios. Aquí es donde es muy importante la responsabilidad humana, porque si de repente la soberanía de Dios lo hace todo y nosotros tenemos que quedarnos en el estado pasivo, Pablo no hubiera mencionado esto. Y bueno, en los primeros 16 versículos, Pastora Marcia, que leíste, Pablo saluda a 24 personas, a quienes nombra agregando una referencia personal de aprecio. Pablo es el famoso que dice hoy la psicología, de llamarle la atención a la gente en forma privada y homenajearle u honrarlo en público. Sí. Pablo en una carta hace referencia de ello. O sea que no es una cosa nueva, eso que te diga en público aplaudirle, pero cuando cometa el error no le llames la atención frente a los otros, sino en forma privada. Pablo habla aquí de ellos. Y esta es la razón que Romanos capítulo 16, que parece más un saludo a la iglesia en Éfeso, en el cercano oriente, en el Asia Menor, que Roma. Y aquí se dan muchas posibilidades, porque si es que estamos hablando de la expulsión que hizo Claudio, que vos leíste en Hechos capítulo 18, versículo 2, estamos en el año 49. Y, ¿cómo se llama? Claudio murió en el 54, 5 años después. Y tal vez muchos regresaron a Roma. Por eso muchos dicen también que esta gente, por más que se esté muy identificado a Éfeso, habrán regresado a Roma. Entonces, eso es lo que podemos decir hasta aquí, Pastora Marcia. Y bueno, pastor, ¿y qué se puede decir de la diversidad en la iglesia? Muy bien. Esa palabra diversidad, si lo llevamos al pasado, tiene un sentido, pero como la palabra pues se puede estudiar desde mucha perspectiva, Pastora Marcia. Se puede estudiar desde la filología, desde la semántica, se puede estudiar desde la hermenéutica, desde la exégesis. Hoy se habla del neologismo. En fin, se puede hablar desde la hermenéutica. Hay bastante ramificaciones de la ciencia. Y el tiempo que nos toca vivir, hoy esa palabra se vuelve una palabra muy compleja, la diversidad. Porque la diversidad, así como dice el buen castellano, significa eso, diversos tipos de personas, ya sea por su condición social, económica, cultural, racial, que no le gusta a mucha gente, o de color, o de salud, o de tantas cosas. Porque hoy esta diversidad te coloca entre un segmento que se abandonaron bajo el arco iris y que los demás están todos en contra. Es decir, entre lo heterosexual y los homosexual. Entonces, pero no es esa la respuesta que estamos procurando, sino la respuesta teológica de la diversidad en esa iglesia. ¿Qué se puede decir? Y bueno, aquí Pablo saluda a mucha gente que son de varias nacionalidades, si es que estaban en Roma, ¿verdad? Saluda a judíos, saluda a los de Asia, saluda a griegos. Entonces, Roma era la capital imperial y tenía una diversidad extraordinaria en esa comunidad que es la capital del imperio. Y no podemos mencionar aquí, por ejemplo, Pastora Marcia, en el versículo 8 aparece el nombre de Amplias, en el versículo 9 Urbano, en el versículo 14 si miras vas a encontrarle a Hermes, Sí. y en el 15 está Filólogo y Julia. Todo eso es un nombre, Pastora Marcia,
eran nombres muy comunes para esclavos. Ahora, Pablo no los trata en ese condicionamiento de la época. Por otro lado, hay algunos de ellos que eran libertos. Libertos eran aquellos que eran esclavos, pero por alguna circunstancia del derecho romano consiguieron la libertad, ya sea la redención por un pago, por un gesto en la guerra, en fin, muchas son las causas por el cual unos podían ser un liberto. Entonces, otros tienen vínculos con personas de distinción, es decir, que tienen una posición, llamémosle así, mejor por decirle. No sabemos, pero lo decimos porque esa es la sensación que da. Y muchos comentaristas llegan a afirmar que del versículo 10 aquí aparece Aristóbulo. Y muchos dicen de que eran nietos de Herodes el Grande, aquel que persiguió a Jesús para matarlo, pero que era muy amigo del emperador Claudio, Aristóbulo. Y Pablo habla de él que era cristiano. El versículo 11 habla de Narciso. En la mitología griega el narcisismo, ¿verdad? Pero este Narciso era un rico, poderoso, Narciso. Era un liberto que ya no vivía, porque probablemente todos los comentarios que sean que Narciso ya no vivía. Pero en la casa de Narciso seguía vigente la iglesia. El versículo 11 dice aquí: saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso. Porque se habla así porque Narciso ya no vivía. Narciso ya no vive, pero la iglesia sigue en su casa. Claro. Eso es lo que dice. Entonces, en esto se basa que mucha gente, que Romanos 16 es parte integrante de la carta a los romanos. Por eso las dos versiones damos. Y en el 13, Pastora Marcia habla de Rufo. Rufo. Saludad a Rufo. Y posiblemente hijo de Simón de Cirene, aquel que cargó la cruz de Cristo. Simón, como diría mucho. En el Evangelio de Marcos, él es considerado, el Evangelio de Marcos es considerado un evangelio para los romanos. Y menciona que los hijos de Simón se llamaban Alejandro y Rufo. Lo dice de una manera que era muy conocido para los lectores de Roma. Puede leerlo en Marcos capítulo 15, versículo 21, está ese de Pastora Marcia. Marcos capítulo 15, el versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Sí, ahí está entonces Simón y su hijo Alejandro y Rufo. Sí. Y muchos dicen que este Rufo del versículo 13 es aquel hijo. Y bueno, el mundo a veces es muy pequeño, dice Pastora Marcia. Así es, pastor. Sí. Y bueno, ahora, pastor, ¿qué lugar ocupa para Pablo las mujeres? Muy buena pregunta, y presentamos aquí muchos libros que escribieron las mujeres como grandes estudiosas de la Biblia y exégetas, como estos 3 libros o 4 que están abajo con 3 autores diferentes que sí también escriben una profundidad tremenda. Y es muy instructivo y muy interesante hablar en este tiempo eso, que la iglesia de Roma, 9 de las 23 personas que cita Pablo aquí son mujeres. En el versículo 3 está María, versículo 3, Priscila, aquí la disculpe. Sí. Aquí en el versículo 6 está María. Junia, que a lo mejor le vamos a dedicar todo un programa a Pastora Marcia, en el versículo 7. Trifena y Trifosa, aparece en el versículo 12. Probablemente ellos eran gemelas, por eso siempre están sus nombres así. Trifena y Trifosa. En el 12 está Pérsida. Y en el 13 está la madre de Rufo. Y en el 15 está Julia y la hermana de Nereo. O sea, la pregunta era ¿qué lugar ocupa para Pablo las mujeres?
Y para Pablo, por decir rápido, llana, concisa, precisa y maciza, la respuesta, igual posición que el hombre. Él no lo distingue. Y si Dios nos permite, podríamos intentar explicar esos textos oscuros, porque el Nuevo Testamento dice que tiene unos 300 textos oscuros, y uno de ellos es primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 11, porque no permito a la mujer enseñar, que se calle en la congregación y así se someta a su marido y aprenda en casa. Pero en realidad, cuando miramos el idioma griego, Pablo no dijo eso, porque San Jerónimo, por la Vulgata latina y por su lucha natural que tenía, tuvo esos desencantos que se introdujeron como cultura en la iglesia, y se ha hecho mucha doctrina que ha afectado a muchas mujeres a través del tiempo, en especial en la iglesia cristiana. Y bueno, Pablo tiene una alta estima, no hay ninguna duda por él, por estas hermanas, y lo manifiesta a 4 de ellas. Habla de María, de Trifena y Trifosa, y de Pérsida, de 4, y en especial la quinta, por decirlo, porque Trifena y Trifosa tomémosle como una hermanas que inseparables, porque si eran gemelas, ¿verdad? A Junia, que ha trabajado muchísimo, porque aquí dice Junias en la Reina Valera, mis parientes, compañeros de prisiones, muy estimado entre los apóstoles, que también fueron antes de mí en Cristo. Y es decir que el verbo que se usa aquí en el griego, Pastora Marcia, es la palabra copiao, es decir, trabajar arduamente. Y este verbo no se aplica a ninguna otra persona en la Biblia, salvo a Junia, a Andrónico y Junia en este caso, su esposo, ¿verdad? Entonces, a pesar de que no nos explica el apóstol Pablo en qué consistían estos trabajos, porque es un saludo y probablemente la gente sabía de estos trabajos. Y un elemento que no debe pasar desapercibido en la lectura, que Priscila en el Nuevo Testamento se menciona siempre por delante de su esposo. Pablo lo menciona siempre, Priscila y Aquila. Entonces eso es muy importante. Algunos dicen, ¿por qué eso? ¿Sabe qué dicen? Porque indudablemente hay mucha gente que no acepta, hasta dan enseñanza que la mujer no puede ser pastora, que la mujer no puede ser esto, aquello. Y dicen sencillamente que ella aparece primero porque probablemente Priscila se convirtió antes que Aquilas. Pero culturalmente, si ambos son creyentes, ese no va a ser un elemento, ¿verdad? Claro. Otros dicen que porque ella era una mujer de reputación, o sea que ella era de la clase alta y Aquila era de clase baja, por eso se me... Y bueno, pero siempre partimos de la gente que dice estas cosas que tal vez, probablemente, tal vez, a lo mejor, y esas palabras no nos ayudan y no nos clarifican mucho, porque ya parte de una premisa de la indiferencia hacia la mujer, de encontrarle el pelo a la sopa, o como dice un político paraguayo, encontrar la quinta pata al gallo, dice. Entonces, un día dijo que resucitó como el gato Félix, dijo, y bueno, y a veces se dice esas cosas. Pablo, lo cierto y lo concreto es que antepone a Priscila antes que a Aquila. La reconoce y no critica nunca en todo el Nuevo Testamento su liderazgo. No hay crítica. La otra mujer que se trata es de Junia, pero ese me gustaría, Pastora Marcia, porque estamos avanzando ya hoy día. Pensé que íbamos a tomar menos tiempo en este capítulo 16, pero es interesantísimo lo que van apareciendo, sí. Que a veces son como el buscador de oro, la pepita de oro, allí estaba. Entonces a Junia vamos a tener que usufructuar la ayuda de varias personas que tienen herramientas muy lindas sobre la historia de Junia. Y eso probablemente sea en otro programa, algo así ahora. Está bien, pastor. Está muy, muy interesante y va a seguir, ¿verdad? Porque sí, para muchos
va a ser un comentario que va a edificar su biblioteca, como para decir, ¿verdad? Una búsqueda de cosas fiables, que tenemos materiales que comprueba, que poder estar buscando más los comentarios y poder buscar más conocimiento de todo lo que estamos diciendo. Sí, son muy interesantes. Muy bien. Sí, no sé si, como estamos en el tiempo, podemos seguir. Podemos hacer una pregunta más, Pastora Marcia, si tiene más. Sí, porque estamos en el capítulo 16 todavía. Así mismo. Bueno, de todo lo que leímos, ¿verdad? ¿Qué se puede decir acerca de la unidad de la iglesia? Muy bien, ese es un tema muy importante también, ¿verdad? La búsqueda de la unidad, porque la unidad es la diversidad, ¿verdad? No la uniformidad. Esa iglesia de Roma trascendía sus diferencias, experimentaba una profunda unidad. Gálatas 3:28, Pablo nos habló de eso, esa carta. Podríamos leer ese texto, aprovechando un poco a las mujeres también, que Pablo, ahí ya pasó Gálatas, un poquito antes, ahí antes de Efesios. Gálatas capítulo 3, versículo 28. 3:28. Sí. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, sí. No hay varón ni mujer, sí. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Como me dijo una persona, entonces, ¿qué es lo que hay? Entonces, allí habla Pablo que ya no hay judío ni griego, libres ni esclavos, varón ni mujer, porque en Cristo es nuestra unidad. Y Pablo 3 veces describe a sus amigos aquí en Romanos 16, expresando que están en Cristo. Puede mirarlo, Pastora Marcia, aquí que dice, el versículo 3, dice, mis colaboradores en Cristo Jesús. En el 9, puede mirar y dice, nuestros colaboradores en Cristo Jesús. Sí. Y el versículo 10, aprobado en Cristo. O sea que para Pablo sigue siendo en Cristo, porque allí estamos. Y una vez convertido a Cristo, el versículo 7 de aquí de Andrónico, en la NBI dice convertidos a Cristo, porque aquí dice que fueron antes de mí en Cristo. O sea que se convirtieron antes de él. Y 5 veces Pablo dice en el Señor, en Cristo ahora en el Señor. Podemos encontrar en el versículo 8, amados míos en el Señor. Sí. El versículo 11 dice, al terminar el versículo dice, los cuales están en el Señor. En el 12 dice, los cuales trabajan, las cuales, Trifena y Trifosa, ¿verdad? Trabajan en el Señor. Y en el 13 dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor. Entonces, es interesante. Y 2 veces Pablo usa, en el capítulo 16, el versículo 1 dice, además nuestra hermana Febe. O sea, aquí usa la palabra hermana. Y en el versículo 14 dice, saluda a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Hermes y los hermanos que están con ellos. O sea que se usó aquí en Cristo, convertidos en Cristo, en el Señor y hermanos. Y no se inhibe ninguna vez Pablo para decir amados y amadas. Me recuerda mucho al pastor, ¿cómo se llama? José Wellington Becerra Corta. Oh, mi amado, dice él, te saluda. Siempre te saluda con eso. En el versículo 5, Pastora Marcia, dice, saludad a Epéneto, amado mío. En el 8 dice acá, saludad a Amplia, amado mío. El versículo 9 dice, nuestro colaborador, y a Estaquis, amado mío. El versículo 12 dice, saludar a la amada Pérsida. Es decir, que Pablo, para él no tiene ningún problema de llamar amado, amada a la gente. También menciona 2 experiencias que manifiestan la unidad de esa iglesia cristiana. El versículo 3, en el versículo 3 dice, mis colaboradores. Y el versículo 9 dice, nuestro colaborador. Es decir, compañeros en el trabajo. Y por sobre todas las cosas de Junia, que tenemos que dedicarle un tiempo, probablemente en la otra
Este es el 62, el 63 es un 63. número lindo, luego pastora Marcia. Sí. En el 7 dice, mis compañeros de prisiones. Mis compañeros de prisiones. Así Wow. que, interesantísimo. Más Vamos a apasionante seguir. que viajar a la luna, ¿verdad? Sí. Vamos a orar, pastora Marcia, para concluir, porque el director técnico, Ya. no sé qué significa. Contar Así, testimonio. así. Entonces oremos agradecidos al chistosita Señor. hoy, ¿no? No, ¿cómo no? Padre bendito, te damos gracias, Señor, Sí, por sí. este tiempo, por la palabra, Señor, que viene a edificar Gracias. nuestra vida, nuestro ministerio, Sí, Señor. que la unidad, Señor, que tú mismo has proveído para que podamos nosotros usufruir y caminar juntos, Señor, en esta jornada de fe. Te pedimos, Señor, la guía siempre de tu Santo Espíritu para bendecir, Señor, a todos los colaboradores de tu obra, para que siga adelante siempre glorificando y exaltando tu santo nombre. Te pedimos, Señor, agradecidos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.